Les agradezco una vez más, mis queridos niños y niñas de C2E, porque con este video terminamos la serie de pequeños relatos, de pequeñas historias sobre los muiscas. Los muiscas como una cultura, como una civilización que tal vez no llegó a ser famosa ni conocida como otras civilizaciones o como otros grupos indígenas del continente, como los aztecas, como los mayas, como los incas, pero que tienen una enorme influencia actualmente en Colombia, especialmente aquí, en el territorio cundiboyacense, en el altiplano de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Cada vez que ustedes toman changua, están hablando de un legado muisca. Cada vez que ustedes van a Chía, Tabio, Tenjo, Cajicane, Mocón, Sutatausa, estamos hablando de una herencia, de un legado muisca. Cada vez que visitamos un páramo, cada vez que recorremos la sabana, los paisajes, estamos en un territorio muisca. Cada vez que comemos arepita de maíz, qué rica es, o una sopa hecha con este producto, incluso cuando nos tomamos un delicioso ajiaco, estamos haciendo, digamos, un pequeño tributo a la cultura muisca. Es muy interesante. Y aquí en nuestro territorio, pues aquí donde estamos, en la ciudad de Bogotá, sigue existiendo muisca. Hay una fuerte influencia y cada vez más la gente se da cuenta de esta importancia, digamos, histórica, cultural, para los niños, las niñas, para las personas que viven en este territorio. ¿Terminamos esta serie? ¿Les parece? Sí. Listo. Entonces, voy a permitirme compartir pantalla y les agradezco a todos los niños y niñas que hicieron la actividad, que hicieron el taller, porque ese es el objetivo. Teníamos este pequeño documento, que es un documento muy sencillo de leer, en el que nosotros vamos a ver algunos de los aspectos sobre la cultura muisca, algunos muy poquitos. ¿Por qué, chicos? Porque son siglos, escúchenme bien, siglos y siglos y siglos de historias, de tradiciones, de civilización, sociedad, organización, de jefes, de gobiernos, incluso de guerras, que no podemos trabajar totalmente, no podemos, jamás tendríamos el tiempo de completarlo todo. Además, que como es un relato tan antiguo, es muy difícil saber exactamente lo que pasó en tiempos de los muiscas. Es muy difícil saberlo. Solo lo sabremos con el paso de los años, de las investigaciones arqueológicas, de los hallazgos que hagan los científicos e investigadores en nuestro territorio cundiboyacense. Importante, ¿dónde vivieron? ¿Dónde habitaron? En el centro del país. Varios de ustedes me preguntaban si eran los únicos pobladores de Colombia antes de la llegada de Cristóbal Colón. ¡No! Colombia es, y mucho más en el pasado, fue una nación indígena. Cientos de grupos indígenas, cuando digo cientos, pueden ser 100, 200, 300 grupos indígenas en todo el territorio colombiano. Los muiscas fueron un pueblo indígena, que también tenía pues, sus diferencias dependiendo de un lugar al otro. Así como en Bogotá, no somos igual que de pronto lo son en Tunja, que pueden ser dos ciudades relativamente similares, digamos que en la altitud y en la ubicación geográfica. Los muiscas también eran diferentes de un pueblo o poblado a otro. En muchísimos lugares del territorio cundiboyacense, donde estamos nosotros actualmente, se pueden visitar, se pueden conocer y se pueden ver vestigios o hallazgos o evidencia de presencia muisca. Podemos decir que muisca no ha muerto, muisca vive aún. Y hay grupos de indígenas o de personas que se denominan a ellos mismos descendientes de los muiscas y hacen toda una investigación acerca de su pasado. Con esto les digo que muisca aún está presente. Estas tierras y en general toda Colombia, pero específicamente estas tierras, son muy ricas para la agricultura.
Quiere decir que el suelo, los minerales, los sustratos que tiene la tierra son muy beneficiosos para cultivar. Y los muiscas fueron grandes cultivadores. ¿Qué importancia tiene comprender esto? Chiquis, que los productos agrícolas, es decir, los productos que se sacan de la tierra, que se siembran y dan fruto, hacen parte de nuestra cotidianidad, pero lo han hecho, han estado ahí siempre. La calabaza y el algodón y el aguacate, la yuca, la papa, imagínense ustedes. Pues hombre, no hay cosa nada más rica que comerse un ajiaco bien calientico y más con este frío, delicioso. Esos productos ya eran sembrados por las comunidades muiscas. Sabemos que eran agricultores, lo sabemos gracias a las investigaciones que hacen expertos en la materia. Grandes artesanos, esto no tiene ninguna duda, grandes artesanos, y los invito, yo sé que ustedes ya han ido, pero los invito a que se echen la pasadita por el Museo del Oro, donde no solamente hay artesanías y productos o elementos muiscas, también hay de otras culturas indígenas que demuestran una gran calidad en el manejo de metales como el oro, pero también de elementos como la arcilla. Entonces, vasijas y utensilios y elementos hechos en arcilla, pero también telas o tejidos, ¿ya? Ruanas y mantas maravillosamente tejidas y construidas por los expertos artesanos muiscas. Colombia, no solamente aquí, Cundinamarca y Boyacá, pero en toda Colombia. Colombia es un país que tiene una gran riqueza artesanal. Productos hechos a mano, desde la Guajira hasta el Amazonas y desde el Chocó hasta los llanos orientales. Colombia es un país muy rico en artesanías y los muiscas también lo fueron. Hubo organización. No eran una sociedad desorganizada, era una sociedad que tenía una estructura, unos jefes, unos líderes, otras personas que hacían caso, había militares, sacerdotes, jefes, gobernantes, es decir, era una sociedad estructurada, era una sociedad que tenía, digamos que unas formas de poder entenderse unos con otros. No eran, digamos que las investigaciones nos han dicho que los muiscas no eran guerreros, no les gustaba la pelea, ni la guerra, ni tener que ir a disputar territorios con otros. ¿Qué preferían ellos? Comerciar. Preferían hacer comercio, crear mercados. Tal vez ustedes en alguna ocasión han acompañado a papá o a mamá a hacer mercado a una plaza de mercado. No al supermercado, al supermarket o al mall, sino a una plaza de mercado donde ustedes encuentran los productos allí, los productos de frutas, de verduras, las carnes, los pescados. Los muiscas tenían mercados en donde ofrecían sus productos y a través del trueque, es decir, del intercambio, los podían comercializar. Con esto les digo, no eran grandes guerreros, no les gustaba mucho, preferían comerciar, preferían hacer negocios, tanto de productos agrícolas como de sus artesanías. Fueron una sociedad politeísta. Politeísta quiere decir que creían en varios dioses. Varios. Teo, la raíz griega de Dios, varios dioses. Entonces tenían un culto al sol, tenían un culto a la tierra, y tenían un culto a la lluvia, y tenían un culto a la luna. Esto lo sabemos más o menos bien que era así. Cuando llegan los españoles, obviamente hubo un choque cultural y por ende religioso, en donde los españoles solo creen o creían en un dios. Los muiscas creían en varios dioses o deidades. Entonces hablaban de Chimirigagua, incluso hablaban de Bochica, hablaban de Bachué, hablaban de Chía, hablaban de Chipchacún, hablaban de diferentes dioses y era una sociedad muy ferviente, muy creyente. Incluso hay una canción en español muy linda que dice que
Para un alma eterna, cualquier piedra es un altar. Y los muiscas pues eran adoradores de la naturaleza, adoradores de lugares que les proveían a ellos la vida, el agua, la comida. Ríos, montañas, páramos, cerros, y eso los hacía una sociedad pues realmente muy ferviente, muy creyente en sus dioses. Finalmente, no porque sean solamente estos poquitos temas, hay muchísimos más, pero por tiempo pues no los podemos estudiar todos, pero finalmente hay una gran riqueza oral, una riqueza hablada, no escrita sobre los muiscas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay historias, relatos, cuentos que se van a conocer como narrativas populares. Atención, narrativas populares, mitos y leyendas, en los que se habla de la creación del mundo y la creación de las personas y por qué los animales actúan como actúan y de dónde viene el ser humano y para dónde va. Y toda esta riqueza oral, es decir, hablada, pues hace parte también de un gran legado de los muiscas. Por ejemplo, se habla de una ciudad de oro, donde todo está hecho de oro y donde hay miles y miles de tesoros escondidos construidos por los muiscas, por los indígenas. A eso se le conoció como el dorado, por poner solamente este ejemplo, y cuando llegaron los conquistadores españoles, pues todo el mundo quería encontrar su propio dorado, es decir, su propio tesoro, su propia ciudad llena de oro. Hace parte un poco de la fascinación, pero también un poco de la ambición por el oro, por las cosas que tienen un precio, tal vez no un valor. Y en eso los muiscas apreciaban más la belleza estética, le daban un peso más importante, por ejemplo, al oro, no porque fuera caro, sino por su color. Porque el oro tiene el color del sol, al igual que el maíz. El verdadero dorado de los muiscas, el maíz, también tiene el color del sol, que era una deidad, un dios muy fundamental en las culturas prehispánicas y también pues en la cultura muisca. Cuando llegan este grupo de conquistadores españoles y en general europeos, españoles llegaron aquí, pero también llegaron portugueses, pero también llegaron ingleses, pero también llegaron franceses, pues hubo un choque cultural. Y lo poco o mucho que sabemos de los muiscas, pues se ha venido perdiendo en el tiempo, porque ya no se habla el chibcha y porque ya no se utilizan las tradiciones o culturas o cultura muisca antigua de lo que había antes de la llegada de los españoles. Estamos tratando de reconocer una raíz muy importante de nuestra nación, de lo que somos como colombianos y colombianas, la parte indígena, que durante muchos años y muchos siglos fue tan maltratada. Poco a poco nos vamos dando cuenta que hay cosas muy valiosas por aprender y por conocer y que necesitamos para reconocernos como un país pluriétnico y multicultural. Chiquitines, espero que les haya gustado. Por favor, seguimos leyendo, seguimos trabajando y un abracito para todos. Chao, chiquis, muchas gracias por prestar atención a este video.